Bien, empecemos, chicos y chicas. Hoy día tenemos, como les había contado yo ayer, tenemos hoy día una invitada. Ella se llama Virginia Mosquera, es ingeniera ambiental. Actualmente está haciendo su investigación doctoral en la Universidad de Ciencias Agrícolas de Suecia. Entonces, ella nos va a contar un poquito sobre la situación de los lagos de Guatemala. Bien, después de la presentación de ella, podemos hacer cualquier pregunta que ustedes necesiten. Cuéntenos, Vicky. Listo, gracias. Pues qué gusto, en verdad, estar acá. Gracias por la invitación, Elizabeth. Estoy muy contenta. Em, Mi presentación está un poco larga, pero algunas de las diapositivas o las paso así rapiditas para que se den alguna idea y pues porfa, si tienen preguntas, me cuentan. Entonces, Elizabeth, ¿es después? ¿Mejor preguntan después o cuál es la dinámica que usan normalmente? Generalmente después, para que usted siga con las Ok, ideas sin... perfecto. Entonces, voy a... Listo. Ahí la ven, ¿verdad? Sí, La ven como presentación o como presentación normal. sí, como presentación y vemos el siguiente slide también. Ujú. Ah, ahí está bien. Sí, sí. Ahí está. Ahí está. Va. Pues entonces, platicando con Elizabeth un poco, la idea era que si ustedes están recibiendo una clase de manejo de ecosistemas, pues yo quería presentarles la situación de los lagos de Guatemala en realidad. Es un poco describir el proceso de eutrofización que están llevando los lagos, tres principales lagos que ya se los voy a presentar. Mi nombre es Virginia Mosquera, yo estaba haciendo investigación de lagos y calidad de agua en Guatemala ya casi por 5 años, y entonces esta es una recopilación de investigaciones que hemos hecho a través de los años, no significa que sea la última investigación, sino es una recopilación de las mismas. Y esta es mi universidad en Guatemala. También ahí les dejo mi correo. Este es mi correo de ahora de la universidad en Suecia en la que estoy. Pero por si cualquier cosa, también me pueden escribir. Yo estoy súper abierta. Me gusta trabajar en otras partes. Si quieren trabajar en Guatemala también, sería con esta universidad, que es donde todavía estoy asociada igual. La idea entonces es presentarles bueno, 4 temas. Los primeros son los principales indicadores de procesos de eutrofización. Que espero, bueno, voy a hacer un pequeño, muy breve resumen de qué es eutrofización y cuál es el proceso de eutrofización. Luego, cuál es el estado de estos tres lagos, cuáles son las presiones o las causas principales que están haciendo este proceso de eutrofización. Y luego, cuáles son las respuestas. Y cuando digo cuáles son las respuestas, solo estoy poniendo algunos de los ejemplos de las respuestas, porque en realidad respuestas para procesos de eutrofización hay infinitas respuestas que podrían ser y depende mucho del caso del lago o de las principales presiones que tienen los lagos. Entonces solo son ideas más bien para incitar un poco al pensamiento, a que podamos platicar al respecto. Entonces, ¿cuáles son las generalidades de procesos de eutrofización? Un proceso de eutrofización en realidad pasan en todos los lagos, es natural y viene siendo investigado ya desde hace años. O sea, no es algo nuevo, el proceso de eutrofización es algo muy, muy viejo en realidad, el proceso. Vamos a ver hoy cómo está el estado de este lado de Amatitlán, se llama, en Guatemala, que desde 1970, esto es un recorte de la prensa nacional, de la prensa, sí, del periódico nacional, desde 1970 ya se venía diciendo que esto iba a pasar. Entonces, como les digo, no es algo nuevo, sino es algo que se viene diciendo desde hace años. Entonces, si está pasando, es falta de atención al problema o al manejo de este ecosistema. Entonces, muy, muy brevemente, porque esto se le puede dar, o sea, yo, por ejemplo, doy la clase de limnología, que esto es una clase de un semestre, entonces lo voy a decir muy brevemente y espero que ya tengan alguna idea. Los procesos de eutrofización lo que hace es convertir un lago que está oligotrófico, se llama, lo convierten a mesotrófico primero, eutrófico e hiperotrófico. ¿Qué significa eso? Un lago que es
cristalino, que no tiene nada de alga, que es bastante claro, que uno se mete y puede ver las piedras del fondo, pongámoslo así, pasa a ser un lago turbio, con mucha fitoplancton, se llama, que son estas algas, y cuando llega a ser eutrófico, puede llegar, eventualmente se puede volver un tipo pantano, porque tiene ya tantos sedimentos y tiene ya tanta alga que ya no se considera como un ecosistema de lago, sino ya se considera como un ecosistema pantano. ¿Cuáles son las causas de la eutrofización, de un proceso de eutrofización de un lago? Principalmente es la entrada de sedimentos y la entrada de nutrientes al lago. Nutrientes como nitrógeno y fósforo, como cualquier planta, ¿verdad? Entonces, nitrógeno y fósforo es los nutrientes principales que alimentan al lago y que entonces hace que vuelva un lago poco productivo sin algas, lo llevan a un lago muy productivo con muchos sedimentos, con muchas algas, para que... Entonces, los 3 lagos que vamos a ver el día de hoy de Guatemala es el lago de Atitlán. Ahorita les voy a enseñar una fotita con un mapita para que se den una idea. El lago de Petén Itzá y el lago de Amatitlán. Si ven las fotos son bastante diferentes, ¿verdad? Entonces, se ve que el lago aquí, bueno, tal vez no es la mejor foto, pero se ve que el lago está aquí cristalino. Aquí ya empieza a tener un poco de plantas y acá ya es una nata verde. Este es el proceso final eutrófico de un lago. Cuando yo estaba en mi licenciatura, no voy a decir hace cuánto fue, pero cuando yo estaba en mi licenciatura, el lago de Atitlán lo denominábamos o estaba como categorizado como oligotrófico. En estas últimas investigaciones que serán en los últimos 5 años, ya está categorizado en algunos momentos como mesotrófico. Entonces significa que todos estos lagos están pasando un proceso que están llevando de un lago claro a un lago bastante turbio y con algas, pongámoslo así. Entonces, hay varios indicadores para saber cuál es la etapa eutrófica de los lagos, pero yo les voy a presentar hoy 3, que son los más claros, los más fáciles de usar y los más fáciles de entender. El primero es la transparencia, y es así de fácil como lo ven, es qué tan transparente está el agua, el agua del lago, y para esto se hace con la profundidad Secchi, que es esto que ven acá, es un disco en donde tiene 20 centímetros de diámetro, y está dividido en una parte negra y una parte blanca. Uno la lleva así como está parado aquí un colega, uno lo lleva al fondo del lago, no al fondo, sino hasta donde uno pueda verlo, y luego uno mide cuánto pudo ver de profundidad. Y esa es la transparencia Secchi. Es bastante simple, es muy barato y dice un montón de la situación eutrófica del lago. El segundo indicador, que es un poco más difícil para algunos tipos de lago, por ejemplo, el lago que les voy a presentar que tiene 300 metros de profundidad, entonces medir oxígeno en el fondo resulta un poquito más difícil, pero es ver cuánto oxígeno disuelto hay en el agua, ¿sí? Y como cualquier ecosistema, para vivir necesita de oxígeno, ¿verdad? Si no hay oxígeno, entonces significa que ya pasamos a procesos anaeróbicos químicos de descomposición. O no sé qué otro nombre le pueden dar, pero pongamos fitoplancton, que es los productores primarios del lago, que es esta natita verde que se ve, digamos, esta es una muestra del lago, entonces es esta natita verde que se ve, que no siempre se ve así, pero es esto verde que se ve en la superficie de los lagos cuando ya están un poco eutróficos. Y de aquí en adelante le voy a decir fitoplancton, ¿verdad? Más, además, nitrógeno y fósforo, esto tal vez son indicadores importantísimos, no tengo tanta información de esto, ni se los traje porque no se ve tan chilero, pero como les dije, son los principales precursores de la eutrofización. Entonces, nitrógeno y fósforo, principalmente sus formas disueltas, que eso significa nitrato, amonio y fosfatos, ¿verdad? Entonces, esto solo para que lo tengan en el fondo de sus cerebros, para que tengan siempre presente nitrógeno y fósforo. No lo vamos a ver tan a detalle, pero siempre hay que estar pensando en nitrógeno y fósforo cuando estamos viendo eutrofización en lagos. Entonces, como les dije, primero veamos cuál es el estado, cómo están, ¿sí? Los principales lagos. ¿Cuáles son los 3 principales lagos? Pues aquí solo para rápido, para que tengan una idea. Aquí está Guatemala, México, El Salvador y Honduras. Y si le damos zoom a Guatemala, esto es el lago Petén Itzá. Está muy al norte, es el lago más al norte que tenemos. Este es el lago de Atitlán y este es el lago de Amatitlán.
¿sí? Este es el lago Petén-Itzal, que está bien al norte. La característica que tiene principal es que es un lago kárstico, significa está en una zona kárstica, y alrededor lo que tiene, para esta era la idea de tener estos mapitas, es esta pequeña ciudad, es pequeña la verdad, y luego alrededor principalmente es zona agrícola en la cuenca. Este es el lago de Atitlán, que es un lago volcánico, está situado a 2.500 metros sobre el nivel del mar y tiene 300 metros de profundidad. Entonces es bastante único este lago. Este lago, su cuenca, esta es la cuenca del lago de Atitlán, ¿sí? Entonces tienen zonas urbanas, por ejemplo, que es esto rojo, es menos del 2% de la cuenca, pero luego está dividido en bosques, en las partes altas, que es esto verde que ven, y luego tiene zonas agrícolas en la cuenca media, ¿sí? Entonces tiene urbano en las orillas del lago y tiene bosque en la cuenca alta y principalmente agricultura en la zona media, agricultura intensiva. Y luego está el lago de Amatitlán. Suenan un poco igual, yo lo sé, van a estar diciendo, pero digamos que luego van a ver las características diferentes. Y su principal característica, este es el lago de Amatitlán, es que es el desagüe de la ciudad de Guatemala, que es la ciudad más grande de Guatemala, tiene 3 millones de habitantes. Y si ven, esta es la cuenca de Amatitlán y esta es la mancha urbana. Entonces, 60% de la cuenca de Amatitlán es urbano. Significa que principalmente la causa de la eutrofización del lago de Amatitlán es la ciudad, ¿verdad? La ciudad de Guatemala. Vamos a abordar eso como una de las principales causas y por eso era que quería tener los 3 lagos para que vean una cuenca agrícola y una cuenca, o sea, una cuenca agrícola con urbano y una cuenca que es principalmente urbano. Entonces, de nuevo, el proceso de eutrofización no es algo nuevo. Amatitlán, que es este lago, el que tiene la zona urbana de Guatemala, desde 1970 se está diciendo que es el desagüe de la ciudad y que hay que hacer algo, porque si no, obviamente en la prensa nacional no va a decir procesos de eutrofización, pero si no se va a volver, se va a convertir en un pantano, ¿verdad? Entonces, veamos cómo están estos 3 indicadores de eutrofización. Aquí está el lago de Amatitlán, que es el urbano, voy a decir el urbano. Petén-Itzá, que es al norte con una cuenca agrícola, y Atitlán con una cuenca agrícola y bosque. Si ven la transparencia, esto significa que aquí estamos a nivel de la superficie del agua, y aquí es hasta donde logramos ver el disco Secchi, que era este disco que yo les digo que uno lo baja, y hasta donde el ojo lo logra ver, nosotros vemos transparencia. Entonces, el lago de Amatitlán, que es el urbano, si ustedes pueden ver, la mayor profundidad anual que logramos ver son 2 metros. Eso significa que si uno está en la lancha y uno bajo el disco, uno no puede ver en ningún día del año más de 2.9 metros. En promedio, uno solo puede ver 0.8, ¿sí? Y lo mínimo que hemos podido ver es 0.3. Eso significa que uno mete el disco y al ratito ya no lo puede ver de tanta alga que hay sobre la superficie del lago. Petén-Itzá, que es el lago agrícola, ¿sí? Un lago bastante, bueno, ganadero, pongámosle el lago ganadero agrícola. Entonces, si ven, esto tiene mucha más profundidad, en su mejor momento lo podemos ver hasta 7 metros de profundidad. Y luego Atitlán, que es el lago que tiene agricultura, pero tiene bastante bosque en la parte norte, podemos ver que en sus mejores momentos podemos ver hasta 12 metros de profundidad. Eso es un lago bastante transparente, pongámosle así. Es un buen indicador. Si pasamos entonces, voy a regresar, a cuánto oxígeno hay, que les digo que es el segundo y más importante indicador de la situación o del estado de los lagos, sí, y así es fácil. Si hay oxígeno en el lago, significa que el lago está en buen estado, está sano. Si no hay oxígeno en el lago, significa que el lago se está muriendo lentamente, como cualquier ecosistema. Si no tiene oxígeno, no puede sobrevivir. Veamos de nuevo entonces. Amatitlán, que es el lago urbano, de nuevo. Este es poco profundo, estamos hablando de 22 metros de profundidad más o menos. Y si ven el lago, y esto es en diferentes meses, si ven el lago en el mes de diciembre y en el mes de octubre,
En todo el lago, bueno, digamos, exceptuando los primeros 2 metros, pongámosle así, no tiene oxígeno. El lago entonces, en 2 meses al año, no tiene forma de sostener la biodiversidad en la que vivía. ¿Sí? Significa que si tenemos falta de oxígeno en un mes, ¿dónde van a vivir los peces? Eso significa que aquí, cuando son estos meses para el lago de Amatitlán, tenemos alta mortandad de peces porque se ahogaron. Literalmente los peces no tenían oxígeno y entonces se ahogaron, ¿verdad? Esto significa que Amatitlán, el lago urbano, tiene altos niveles de eutrofización. Si no tienen oxígeno y cuando está en su mejor punto, el oxígeno llega, si ven acá, hasta 5 metros, eso significa que solo en los 5 primeros metros puede haber biodiversidad o puede haber, sí, principalmente fauna, ¿verdad? Viviendo, porque no hay oxígeno. Entonces, esto es un pésimo indicador. Eso significa que Amatitlán, el lago urbano, está en muy mala condición. Veamos Atitlán, que es el lago con bosque y agrícola, el montañoso, bastante profundo. Si ven, nosotros aquí estamos monitoreando hasta 200 metros de profundidad. El lago tiene oxígeno todo el año, porque tiene oxígeno todo el año. En el fondo ya no tiene oxígeno en la mayoría del año también. Esto se llama hipolimnio y esto se llama epilimnio, pero digamos que eso ya es parte de la clase de limnología. Solo para que vean, la mayoría del año tenemos oxígeno, no, perdón, todo el año tenemos oxígeno hasta los 100 metros de profundidad. Eso significa que los peces pueden vivir en los 100 primeros metros del lago, que es suficiente para un pez. Un pez no va a vivir más allá de los 30 metros, 40 metros, ¿verdad? Entonces, significa que Atitlán está en un muy buen estado. Pero cuando nosotros empezamos a ver falta de oxígeno en el fondo, esas son las primeras señales que un lago da para enseñar que ya está sufriendo de procesos de eutrofización. No voy a entrar en mucho detalle, pero imagínense si entra un montón de sedimento, un montón de materia orgánica, llega a la superficie del lago y por gravedad empieza a llegar hasta el fondo, que son 200 metros en el fondo. Esta materia orgánica y sedimentos lo que hace son procesos aeróbicos que se consumen el oxígeno, ¿verdad? Eso significa, si nosotros estamos viendo falta de oxígeno en el fondo del lago, significa que ya entró suficiente materia orgánica, ya entró suficientes sedimentos para que ya estos procesos se consuman todo el oxígeno del fondo. Entonces, estos son, si tenemos ya, vamos a ver, son 40 metros de falta de oxígeno en el fondo, en el lago de Atitlán. En la superficie todavía se va a ver claro, pero en el fondo ya estamos viendo los primeros indicadores de que hay que hacer algo ahora, porque si no, empieza a crecer el área sin oxígeno y eso es donde empieza ya a irse al otro lado de lo más eutrófico que puede estar el lago. Luego veamos Petén-Itzá, que es el lago agrícola, ganadero, pongámoslo así. Y si ven, este llega a 140 metros, que es el lago que está como entre medio mesotrófico, se llama. Y aquí, si ven, ya tenemos falta de oxígeno. ¿Sí? Entonces, en los buenos meses tenemos 20 metros de oxígeno. Perdón, en los malos meses tenemos 20 metros de oxígeno, en los buenos meses tenemos entre 50 o hasta 100 metros. ¿Sí? Entonces, si ven, no está tan bien como el lago que tiene bosque, no está tan mal como el lago urbano, pero ya vemos claramente que sí está sufriendo de un proceso de eutrofización. Entonces, en las categorizaciones, esto sería el lago urbano eutrófico, el lago boscoso agrícola oligotrófico pasando a mesotrófico y el lago agrícola ganadero mesotrófico. Y el último indicador que vamos a ver hoy, que hay más, pero estos son los indicadores que vamos a ver, es la cantidad de fitoplancton que hay. Y la cantidad de fitoplancton nosotros en el laboratorio lo medimos a través de la clorofila, hacemos una extracción, lo metemos en un equipo y lo leemos. Y entonces si ven, aquí hay más lagos, esto se me pasó. Pero si ven, aquí está Petén-Itzá, perdón, que es el lago agrícola ganadera. Aquí está Titlán, que es el lago boscoso agrícola, y aquí está Amatitlán, que es el lago urbano. Amatitlán, si ven, tiene una escala diferente porque la cantidad de fitoplancton o clorofila que presentan son 580 microgramos por litro, es una cosa absurda, o sea, es una nata verde, ahorita les voy a enseñar una foto, versus el lago agrícola ganadero está presentando, la máxima es de 3.3, en promedio es 1.6, y Atitlán, que es el boscoso, en promedio tiene 1.2, exceptuando cuando tiene florecimientos de alga o fitoplancton, que también les voy a enseñar unas fotos que llega hasta 4.
Entonces, de nuevo, los indicadores, estos 3 indicadores solo se los estoy presentando para que vean el estado del lago. Significa, el lago urbano está hipereutrófico, o sea, es una nata verde. El lago Petenitza, que es el agrícola ganadero, está intermedio, y Atitlán, que es el boscoso agrícola, va en proceso, porque estos blooms se llaman florecimientos, son lo que demuestran eso. Cuando les digo una nata verde es porque es una nata verde. Perdón, aquí. Esto es Amatitlán, estas son las imágenes satelitales, y ven, aquí está el contorno del lago. Y eso significa que cuando hay florecimiento, si ven aquí está verde, lo podemos ver desde la imagen satelital, es una cantidad increíble de fitoplancton, ¿verdad? Y acá, así es como se ve el lago en estos momentos que ya ahora son casi todo el año. El lago de Atitlán, que es el que es boscoso agrícola, cada 2 años ahora está presentando estos florecimientos, que de nuevo también los podemos ver en estas imágenes satelitales. Este es el contorno del lago, entonces aquí está en el 2009, aquí está en el 2011, aquí abajo, y aquí está en el 2015. Y si ven, ahí está el patrón del florecimiento de algas. Aquí hay otro florecimiento de este lado, y aquí está el mismo patrón. Este patrón se forma solo porque hay florecimiento de algas, hay un montón de fitoplancton en el lago, pero es un lago con mucho viento, entonces le hace esa forma, pero no significa nada más que el viento en circular. Y aquí pueden ver cómo se ven las fotos, ¿verdad? Superficialmente se ve entonces ya el fitoplancton, se ve se ve el alga que se puede ver, ¿sí? Entonces, de nuevo, estas son señales claras de procesos de eutrofización de los lagos. Ahora veamos las presiones, o cuáles son el porqué de esta situación, de este proceso de eutrofización. En la mayoría de los lagos, en la mayoría de los lagos a nivel mundial, son 3 principales, y algunas de ellas. Primero, entonces, el agua recibe materia orgánica, que es fácil de descomponer, que trae alta carga de nitrógeno, fósforo, que significa que es comida para el fitoplancton o los productores primarios, que pueden hacer que el proceso de eutrofización se acelere enormemente. Luego está la escorrentía agrícola como la segunda de las causas principales de eutrofización. Y escorrentía agrícola, en realidad en Guatemala usamos este término muy ligeramente, pero a lo que se refiere es cuando tenemos agricultura, la agricultura, digamos, con uso de fertilizante, puede ser orgánica o puede ser fertilizante químico, o sea, es indiferente, pero no está hecho adecuado ya sea al tipo de suelo o al cultivo, o más bien, al tipo de suelo y al cultivo. Entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, un agricultor agrega nitrógeno y fósforo a su cultivo de maíz, por decir algo, lo agrega indiscriminadamente, lo agrega nitrógeno, normalmente agregan nitrógeno, fósforo y potasio, agrega nitrógeno, fósforo y potasio sin identificar cuál es el requerimiento del suelo o el requerimiento de la planta. La planta no consume todo el nitrógeno, fósforo y potasio que se le agrega, y a la primera llovida se lava, ¿verdad? Y eso llega al lago. A eso es a lo que se le denomina escorrentía agrícola. Y erosión, que es la tercera causa de procesos de eutrofización. Entonces, veamos la cuenca del lago urbano, como les enseñé. Aquí está la mancha urbana, en donde nosotros hicimos un sondeo, porque no logramos hacer un censo ni logramos identificar bien, pero menos del 10% de los hogares de la cuenca tienen planta de tratamiento o algún tipo de tratamiento de sus aguas residuales, ¿sí? Como no nos podíamos meter a cada una de las casas o a cada una de las colonias que existen en la zona metropolitana, entonces lo que hicimos fue, aquí está el lago, y nos fuimos a monitorear los ríos principales de ingreso al lago. Entonces, esta es la cuenca del lago. Aquí está entonces el río, se llama el río Villalobos, es el único río superficial que entra al lago. Entonces eso lo que nos da es la idea de lo que entra, si va a ser.
Le hicimos un índice de calidad de agua, que el índice de calidad de agua es un montón de parámetros químicos de calidad de agua que incluyen nitrógeno, fósforo, pH, oxígeno, temperatura. Se mete en un índice y entonces le da a uno muy fácilmente si la calidad del agua del río está buena, regular, mala o pésima. Es una adaptación para Guatemala en realidad. Fue una adaptación que nosotros hicimos desde el Instituto de Investigación donde yo estaba trabajando. Y lo hicimos de esta manera porque esto, o sea, si un río está entre mala, regular y buena, o buena, regular y mala, esto es en un parámetro todavía que puede sostener biodiversidad. Es todavía agua de un río, ¿verdad? Si ya estamos en pésima, más o menos imagínense que en el río está pasando agua residual. O sea, es agua con un olor fétido, ya se ve negra, es agua residual lo que está pasando si lo categorizamos como pésimo. Falta de oxígeno, así. Si ven entonces, estos son los ríos de todos los puntos de monitoreo que teníamos, porque también queríamos ver el impacto de la mancha urbana en la otra cuenca, pero si ven entonces en toda la parte, perdón, en todos los puntos de monitoreo de la entrada al lago de Amatitlán, tenemos en la parte más alta de la cuenca, que es todavía, porque todavía no hay urbano, porque estas son montañas, pongamos así. Entonces aquí todavía entra como mala, pero a partir de acá, todos estos puntos ya el agua tiene una calidad de pésima, es agua residual lo que está fluyendo por estos ríos, ¿verdad? Aquí está la mera entrada, la entrada directa, la entrada principal del lago de Amatitlán, en donde si ven es agua residual, es agua con color, con olor, sin oxígeno, con muchos nutrientes además. A comparación, por ejemplo, de la mancha urbana que llegaba como por acá, la salida de la cuenca del otro lado, que está como mala, pero no es pésima, ¿verdad? No es la misma baja calidad de agua, que es causa principal la falta de planta de tratamiento, que es agua residual, que está entrando al lago de Amatitlán. Entonces, este es cuando estamos hablando del lago de Amatitlán, que es el lago urbano, y cómo se ve el río, perdón. Luego está la cuenca del lago de Atitlán, que es la que yo les comenté, que aquí en esta zona, en la zona media, tenemos área agrícola, en la zona alta tenemos área boscosa, y luego en estos puntos, exactamente donde están los puntos de monitoreo, tenemos zona urbana. En este caso, el índice, no lo puse porque no quería ser tan repetitiva, pero en este caso el índice de calidad de agua muestra ríos con calidad regular, ¿sí? Entonces, no, por ponerlo así, no se ven lindos para meterse a nadar, pero no se ven como agua residual, ¿sí? Todavía tienen oxígeno, están metiendo nutrientes, sí, están metiendo nutrientes, y esa es en realidad la diapositiva que les presento acá, pero todavía no se ve como agua como desagüe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la zona urbana en esta cuenca es mucho menor, tampoco tienen plantas de tratamiento, pero es mucho menor, pero lo que más está afectando acá es la zona agrícola en la cuenca media, ¿sí? Entonces, aquí tenemos entrada de fósforo y entrada de nitrógeno, que como les dije son las principales causas, los principales nutrientes para este proceso de eutrofización. Esto rojo es en época lluviosa y esto verde es en época seca. Y si ven, de todas las cuencas alrededor del lago, las principales que ingresan agua con nutrientes al lago, que es la causa de la eutrofización, es la cuenca del Quiscao, aquí, ¿sí? Y la cuenca de San Francisco. Estamos hablando entonces que en época lluviosa, si se dan cuenta, es donde mayor nutrientes entra al lago de Atitlán. ¿Por qué en época lluviosa? Porque en el lago de Atitlán principalmente es la erosión y la escorrentía agrícola lo que está lavando entonces los nutrientes y los sedimentos hacia el lago. Entonces aquí ven época lluviosa, época seca. En época seca también están entrando porque, como les dije, la zona urbana tampoco tiene plantas de tratamiento, pero es mayor, el nitrógeno y fósforo principalmente entra en época lluviosa, significa la lluvia está lavando todo para que ingrese al lago de Atitlán. Y por último,
tenemos el lago Petén-Itzá, el lago agrícola ganadero, en donde acá tenemos una pequeña ciudad. Bueno, pequeña ciudad, pequeña zona urbana, pongamos, porque no creo que sea ciudad. La tenemos acá, entonces, por ende, como tampoco tienen plantas de tratamiento, entonces vemos que la turbiedad o turbidez está bastante alto en esta parte, en la parte donde está la zona urbana. Y aquí entra un río que viene de la zona agrícola ganadera, en donde podemos ver que tiene el ingreso directo de, en este caso está fósforo, porque ese era el que les quería presentar, pero también tenemos la misma gráfica para nitrógeno y tiene la misma tendencia. En el río que viene de aguas agrícolas ganaderas, viene cargado de nutrientes, ¿sí? Entonces entran por acá y si ven, este es el lado donde más tiene. En la zona urbana no entra con tanto nutrientes porque en esta zona urbana, creo que les dije que no, sí tienen una planta de tratamiento, que es más, es uno de los ejemplos de respuesta que tienen en este caso. Entonces, para este ejemplo del lago agrícola ganadero, tenemos que en la ciudad sí tienen planta de tratamiento, entonces no entra tantos nutrientes. En este lado no, que es lo agrícola ganadero, entra directo a la escorrentía agrícola y la erosión y aquí tenemos altos niveles de nutrientes. Esto solo para demostrar lo mismo. Entonces, ¿cuáles son las diferentes respuestas? Esta es una palabrita que está, bueno, no una palabrita, sino una frase que está muy de moda, que se llama manejo integrado de cuenca. Entonces, en realidad lo que hay que hacer para manejar los ecosistemas, los lagos como ecosistema, tenemos que manejarlo de tal manera que aborden las tres principales causas. En el caso de estos lagos, que es la mayoría de los lagos, pero dependiendo del caso, tenemos que el manejo integrado de cuenca tiene que estar enfocado en manejo de agua residual, manejo de escorrentía agrícola y manejo de erosión. En ciertos momentos es bueno algún tipo de zona de amortiguamiento en el lago, pero no es lo aconsejable. Siempre hay que trabajar en la cuenca para hacer un buen manejo. Si tenemos un lago, manejar al final, o sea, trabajar al final del río, trabajar al final del tubo, siempre es mala idea. Para trabajar un lago, tenemos que trabajar integralmente en la cuenca. Si no, no hay proyecto o no hay financiamiento que aguante. No se puede trabajar al final. Les voy a dar un ejemplo de esto también. Entonces, bajo la idea de que hay un amplio espectro de propuestas técnicas, lo que les voy a mostrar solo es algunos de los ejemplos que se están haciendo en algunos de los lagos, pero no significa que estas sean las respuestas, es totalmente dependiente del país, de la tecnología, de la cultura que hay en la cuenca, etcétera, pero estas son algunas de las formas. Entonces, veamos el agua residual sin tratamiento. Primero, tenemos que saber si hay o no hay alcantarillado, porque depende si hay alcantarillado, si vamos a tener cierto tipo, si no hay alcantarillado. Luego, podemos tener plantas de tratamiento, y ahorita les voy a decir una idea de un megacolector que está sonando en Guatemala. Cuando decimos plantas de tratamiento, además, no hay un tipo de planta de tratamiento para las aguas residuales urbanas, hay miles de tipos de planta de tratamiento. Entonces, no significa que tengamos que ser este tipo, sino podemos ver dependiendo de cuál es la situación de la cuenca, cuál es la situación de mi zona urbana, o si no es tan densamente poblado, etc. En el caso de la zona urbana de Guatemala, del lago urbano, el que hemos visto que está altamente eutrofizado, lo que decidió la autoridad del lago fue hacer una planta de tratamiento gigante con lagunas de estabilización al final del río. ¿Sí ven? Esto es. Aquí está el río. Esto es todavía una ciudad, una colonia. Y estas son lagunas de estabilización que esto es gubernamental. El problema de esta planta de tratamiento es que como lo que trató de hacer fue agarrar el agua del río, que viene con calidad de agua residual en realidad, meterle a la planta de tratamiento y luego tratarla, esta planta de tratamiento en invierno la pagan. ¿Por qué? Porque llueve, en los trópicos llueve muy fuertemente y todo lo que llueve, porque no es solo agua residual, sino es agua residual mezclada con agua de precipitación, llega al río y la planta de tratamiento no se da abasto para lograr tratar toda esa agua. Entonces es un esfuerzo técnicamente no apropiado, pongámoslo así. Fue una gran inversión, sí está funcionando, pero tiene sus debilidades muy fuertes, que es en época lluviosa, que en Guatemala es la mitad del año, tienen que apagar la planta de tratamiento porque no se da abasto.
Esta planta de tratamiento en época seca, como les digo, sí funciona y hasta tal punto que tiene tratamiento terciario con macrófitas o plantas flotantes y absorben los nutrientes. Y el agua que sale de esta planta gigantesca es de muy buena calidad. Sí está funcionando, pero no tiene la magnitud para tratar un agua al río. Ninguna planta de tratamiento lo va a tratar. ¿Sí? Lo que hicieron, por ejemplo, para evitarse este problema, porque si ven, es una construcción masiva, ¿verdad? Entonces, en el lago agrícola ganadero, el lago que está bien al norte, Petén Itzá, lo que hicieron fue, para su zona urbana, porque no tenían dónde construir esto, hicieron un mega colector, así le llaman. Entonces, tienen tiene una isla en medio del lago, tienen una enorme tubería que recolecta todo el agua residual, se la lleva a 25 kilómetros de la zona urbana, donde sí tenían terreno, igual es la autoridad gubernamental, e hicieron nuevamente lagunas de estabilización, que también funcionan. En este caso, es una mejor idea, es una inversión técnicamente mejor pensada, porque lograron hacer, esta es recolección de agua residual, significa que no tiene picos cuando llueve, porque hay separación entre agua de precipitación y agua residual, y entonces están en la capacidad para tratar el agua residual. Y así no logra entrar al lago, ¿verdad? Claro está, no siempre se pueden hacer estos grandes recolectores y hay, por ejemplo, yo creo que ahí donde están ustedes es bastante, tiene bastante pendiente el terreno. Entonces, de nuevo, las posibilidades técnicas son enormes. Entonces, por ejemplo, tenemos este ejemplo que es en la montaña, rodeado de área agrícola, ¿sí? Y entonces hacen una planta de tratamiento mucho más pequeña, pero que también está conectada directo a la zona urbana que está ahí. Entonces hay un montón de formas técnicas como pensar en resolver esto. Segundo tema, la escorrentía agrícola. Lo primero que hay que hacer acá es, manejo de suelos, conservación de suelos y el uso adecuado de fertilizantes. El uso adecuado de fertilizantes realmente no les tengo ninguna foto que se les pueda demostrar, pero lo que se está haciendo en una pequeña zona de la cuenca del lago de Atitlán, que de nuevo es el lado agrícola boscoso, es que a través del Ministerio de Agricultura están llevando técnicos agrícolas para hacer análisis de suelos, para poder darle la recomendación al campesino para poder usar el fertilizante adecuado. El problema es que no se tiene alcance suficiente para toda la cuenca, entonces solo son ciertos puntos que se les está haciendo este análisis de suelos y para poder hacer una planificación de fertilizante. Manejo de suelos, y supongo que esto ya lo han visto, en una zona agrícola con alta pendiente, por ejemplo. Entonces hay un montón de formas, pero este es con taludes y entonces así se le elimina la pendiente y entonces no perdemos los suelos y por ende tampoco en algunos momentos perdemos con la velocidad del agua que llueve, tampoco perdemos tanto nitrógeno y fósforo que va llegando al suelo. Y por último, yo sé que es un montón de información, espero todas las preguntas. Tenemos la erosión, en donde principalmente está la reforestación en las cuencas altas, hay protección de taludes, hay protección de laderas con taludes, hay enésima cantidad de cosas. En donde aquí, es este ejemplo donde les quería decir, en la zona urbana, en la cuenca del lago urbano, en el lago de Amatitlán, para evitar que la erosión que venía de esta zona entrara al lago, hicieron de nuevo una inversión masiva para hacer esta recolector de suelos o recolector de sedimentos, le decían. Si ven, de nuevo es masivo. Para la tormenta Stan, creo que fue. Sí, para la tormenta Stan, fue tanto la lluvia que si ven, esto es lo que quedó durante la tormenta, ¿verdad? Entonces, de nuevo, son, como digo, son esfuerzos de respuesta que no tienen el asesoramiento técnico correcto, que no logran resolver el problema y por eso en el lago seguimos viendo este proceso de degradación ambiental que tiene o de proceso de eutrofización. Aquí hay otro ejemplo, que este es para el lago agrícola ganadero, en donde para proteger los taludes se abren hoyos y se siembran cierto tipo de plantas que tienen
raíces profundas que logran agarrar el suelo y así no tenemos esta erosión en los suelos. Entonces, como reflexiones finales son 3, que obviamente luego podemos discutir más si tienen dudas o etcétera, pero primero, los procesos de eutrofización generalizados en los lados de Guatemala por la falta de gestión integrada del recurso hídrico no tenemos, no hay. O sea, ahorita es a como venga, no se está ordenando, se están tratando de tener respuestas desordenadas y no al alcance que debería ser. Segundo, los procesos de reversión de eutrofización son largos y se necesita de acciones estratégicas. ¿Qué significa eso? Media vez un lago pasa de una etapa de eutrofización a la siguiente, hay ciertos bucles de retroalimentación ecosistémicos que se hace muy difícil que antropogénicamente lo podamos regresar. Eso significa, si pasa de un lago claro a un lago medio turbio, volverlo claro otra vez, se necesita de mucha inversión, de mucha tecnología para poder revertirlo. Entonces, cuando estamos hablando de procesos de eutrofización de un lago, es siempre la solución es prevenir más que recuperar, ¿verdad? Porque se necesita de mucha inversión. Países como Japón, como Bélgica, como Alemania han logrado, Estados Unidos, han logrado revertir procesos, pero eso se requiere de mucha inversión. Y por último, las acciones tomadas al momento no han sido suficientes para revertir el proceso. Como les enseñé, entonces, como traté de enseñarles un poco, sí hay respuestas, porque se viene diciendo de este proceso en donde hay comunidades que necesitan del agua, entonces sí hay acciones, se está tratando de hacer desde el Estado, pero no tienen el criterio técnico necesario ni son de la magnitud que se necesita para poder prevenir el proceso de eutrofización que actualmente se está viendo en los 3 lagos, porque unos están en diferentes etapas, o sea, los 3 lagos están en diferentes etapas, pero los 3 están en procesos de eutrofización. Entonces, aún las respuestas no son suficientes ni con la magnitud que se necesita. Y con eso estamos. No sé si tienen dudas o comentarios o si quieren que regrese algo que quedó así como muy en el aire. Gracias, Vicky. Estaba súper chévere la presentación, súper clara. Chicos, ¿tienen alguna pregunta, chicos, chicas? Buenas tardes. Quizá un tiempo promedio como para regresar un lago a un estado mesotrófico o oligotrófico. Si hay un tiempo. Uh-huh. En realidad no. También depende de qué tan Eutrofizado esté. Exacto, muy bien, gracias. Depende de qué tan eutrofizado está para ver en cuánto tiempo se puede regresar. Y no voy a entrar a detalles, pero es súper interesante. Si están interesantes en estos, vean bucles de retroalimentación de eutrofización, se llama. El problema para revertir el proceso es que media vez está en un estado eutrófico, que significa un lago productivo. ¿Sí? O sea, imagínense un bosque productivo, lo que quiere es tener más hojas, o sea, crecer más rápido, ser más verde. Así es como está el lago. Entonces, media vez un lago llega a este momento eutrófico, el lago quiere mantenerse eutrófico. ¿Sí? O sea, tiene bucles en donde hace que se mantenga ahí y es muy difícil romperlo. Entonces, ¿en cuánto tiempo? Depende del lago, depende de la profundidad del lago, depende del clima, pero son procesos largos y de mucha inversión. Por decirles algo, nosotros hicimos un estimado muy bagre, porque no fue muy preciso, por ende no lo publicamos ni nada. Para poder revertir el proceso del lago urbano, el de Amatitlán, nosotros necesitábamos de 20 años para lograr para poder romper estos bloques de retroalimentación. ¿Y qué estrategias se usan para hacer eso? Cuando ya está así de eutrófico como el urbano, ahí uno casi que tiene que manualmente recuperar el lago. Entonces, por ejemplo, hay que dragar el lago porque los sedimentos todavía tienen los nutrientes, ¿verdad? Y como hay falta de oxígeno, entonces los nutrientes logran salir Entonces, hay que empezar por dragar el lago. En Japón, por ejemplo, lo que hicieron fue ponerle una manta de plástico
para que no entre el sol, para que el fitoplancton no se reproduzca, en lo que dragaban el lago. Y obviamente lo que hay que hacer, eso es principalmente, es que no entre nada de nutrientes y sedimentos y erosión en el río, o sea, tratar la cuenca. Chévere. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Yo tenía una pregunta. Muchas gracias por la exposición. Y en cuanto a la variable de la temperatura y la eutrofización, ¿hay una relación directa? Entiendo que tal vez por etapa del año, quizás, no sé. No es causa de, nunca. Eso sí hay que tenerlo muy claro. Hay lagos en el norte, aquí en Suecia, que están eutrofizados, y hay lagos en el trófico que no están eutrofizados. Entonces, sí existe una relación, les voy a regresar la diapositiva de eso, pero no, la temperatura no es causa de eutrofización. La temperatura en un lago lo que hace es que estratifica el lago. Entonces, hace dos diferentes capas. Una capa que se llama el epilimnio en la parte superficial y una capa que se llama hipolimnio en la parte profunda. Si ven acá, voy a ver esta porque es la más clara. La línea roja es la temperatura y la línea azul es el oxígeno. Este es el lado de Atitlán, que es la que llega hasta 200 metros, que es más profunda. Esta temperatura, esta parte que está arriba, es caliente y esta parte que está abajo es fría. ¿Y qué pasa cuando hay agua caliente y fría? No se mezclan, ¿verdad? Entonces, la parte superficial, exceptuando cuando se rompe esta estratificación, está separada de la parte profunda, ¿sí? Pero como les dije, cuando entran los sedimentos y los nutrientes y todo, y la materia orgánica por gravedad, llega hasta el fondo. Entonces, todo lo que se acumula acá se vuelve como una bomba de tiempo, en donde cuando por ciertos factores climáticos esta estratificación se logra romper, entonces todo lo que se guardó por años en la parte profunda sube. Y entonces aquí hay sol y hay fitoplancton, que lo que está esperando es nutrientes y materia orgánica. Entonces, cuando llega a subir aquí arriba es cuando se incita el proceso de eutrofización. Entonces, no es la causa, la temperatura no es la causa, pero sí es una variable que puede afectar el proceso de eutrofización. Sí te respondí, te hice más clara tu pregunta. ¿Sí? Sí, gracias. O sea, es que me puse en un ejemplo de acá. En el Cajas aquí en el Parque Nacional Cajas la temperatura es mucho más fría en general que toda la ciudad y me vino como esta duda cómo funcionaría, por ejemplo, acá, porque los lagos de todo el parque o la mayoría que generalmente están en zonas turísticas están con bastante eutrofización, pero no se les da mucho tratamiento ni nada y a pesar de que no hay tales asentamientos urbanos, el grado es bastante elevado y aumenta con bastante rapidez. Bueno, eso es de lo que más o menos he visto, he tratado de, no sé. Entonces me vino como una duda si la temperatura tenía esa relación más directa. Ya. Pero muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Preguntas. Una consulta. Nos decía que cuando está muy eutrofizada una laguna o un lago, se lo hace técnicas manuales para drenar el mismo y poder limpiarlo. ¿Qué se hace con lo drenado? Con los sedimentos que se dragan. Ajá. Eso depende, siempre, pero bueno. Bueno, primero sí les quisiera que les quede claro. Dragar un lago es de las últimas opciones. Dragar un lago es como cambiarnos de corazón, una cosa así. Es como cuando llegamos a esta etapa en donde ya no hay otra cosa que hacer, dragamos el lago. Pero si hay formas de pero antes de llegar a hacer un dragado, se tiene que tratar la cuenca, ¿sí? Entonces, el dragado en nuestras mentes debería estar hasta el final. Antes siempre hay que tratar la cuenca. Ahora, si el sedimento es sedimento, pongámosle
agrícola y, bueno, siempre que sea el análisis, pero si no tiene ningún tipo de contaminante como metales pesados o, bueno, alguno de los contaminantes emergentes que están saliendo ahorita, es sedimento o en realidad es abono, es materia orgánica que está repleta de nutrientes. Es lo que cualquier agricultor va a querer. Claro, siempre hay que hacerle su análisis antes, porque, por ejemplo, los sedimentos que nosotros analizamos del lago urbano, que también hay industria ahí, ni siquiera me metí a ese tema, pero ahí hay industria, tiene metales pesados. Entonces, esos sedimentos, lo único que se puede hacer es enclausurarlos y enterrarlos. Pero si es de una cuenca agrícola, se hace el análisis del sedimento. Esos sedimentos son abono, que se puede vender o donar o como sea, es perfecto para el suelo, es perfecto para la agricultura, es excelente. Es como, sí, es altamente barato. Me quedé sin conexión. Ahí estoy. Ya. Ya, me quedé sin conexión por un rato. Yo tenía una pregunta, Vicky, que es un poco más de ver el big picture. Em, ¿Crees que exista la posibilidad, por ejemplo, en la ciudad de Guatemala, de llegar a una gestión integrada del agua, que es lo que ahora se habla, como dices tú, es el término del momento, todo el mundo está hablando de gestión integrada, de investigación interdisciplinarias, de poner todo ahí y hacer las cosas correctamente? ¿Crees que en Guatemala, por ejemplo, lleguen a ese nivel para dar alguna solución integral a los lagos? Ah, ah, a ver, si estamos hablando de la ciudad de Guatemala, del lago que está súper eutrófico, pongámosle que la gestión integrada ya está un poco atrás, porque como, a ver, voy a ordenarme mejor. El problema fue en realidad que nunca hubo una planificación con gestión integrada, ¿verdad? Entonces, la ciudad ya creció de una manera tan desordenada, con tanta falta de gestión. No tenemos plantas de tratamiento, no hay dónde poner las plantas de tratamiento porque está densamente poblado y de una manera súper desordenada. Entonces, por ejemplo, como les enseñé, la idea de la autoridad del lago fue hacer esta gran planta de tratamiento donde había lugar, que es al final del río, porque no tienen cómo jugar con cómo planificar el territorio. Y entonces, para el caso de Guatemala, a mí se me hace extremadamente difícil lograr gestionarlo adecuadamente. Entonces, Claro, por porque eso es no que, solo tiene que ver con la gestión de los lagos, sino tiene que ver con absolutamente todo, toda la y es la ciudad. ciudad de Guatemala, o sea, es la ciudad capital del país en donde ya creció, o sea, ya creció desordenadamente, ya pasó, ya el momento de planificación se quedó hace 30 años, ¿verdad? Entonces, revertir ese proceso, esas malas decisiones es un reto entre industria y gente, y es un reto. Nosotros en realidad lo que estábamos tratando de hacer era más bien apoyar a las pequeñas municipalidades de estas zonas urbanas que están creciendo para poder hacer una mejor planificación. De nuevo, prevenir con criterio técnico para poder hacer gestión integrada, más que después ver cómo uno apaga el fuego, porque eso es muy difícil. Entonces, para el caso de la ciudad de Guatemala, revertir estos errores se necesita de mano, voy a decir mano dura, para que la gente lo haga. Mientras que en las otras ciudades más pequeñas es más fácil porque está creciendo, ¿verdad? Entonces ya con un orden es más fácil, pongámoslo así. Pero entonces, o sea, yo tampoco le veo solución. Por ejemplo, hacemos el dragado, hacemos cualquier cosa en el agua, pero si no se soluciona el problema de raíz, de todas formas van a seguir entrando nutrientes al lago. Es imposible dar vuelta atrás, digamos así. Exacto. O sea, en Guatemala hubo un gobierno, voy a entrar a detalles, pero hubo un gobierno que lo que dijo fue, voy a invertir, eran una cantidad de dinero que era absurda, porque querían hacer el dragado y querían echar un líquido al lago, sin arreglar nada de la cuenca. Entonces ahí como la academia nos juntamos, todos los limnólogos nos juntamos a decir que esa era inversión
que se iba a tirar por el inodoro, es como flush the toilet, porque es tirar el dinero para que luego llueve y entra de nuevo todo el problema que está en la cuenca. O sea, entrarle al lago nunca es la solución, o sea, es la última solución. Siempre hay que tratar primero la cuenca para luego llegar al lago. Y siempre hay que hacer planificación para poder tratar la cuenca. Chévere. Ujú. ¿Más preguntas, chicos? Sí, yo tengo otra pregunta. Quizá si puede regresar a las diapositivas donde muestra la cantidad de oxígeno. ¿Esa? Sí. Ajá. ¿Cuál sería como el factor para que en este lago de Amatitlán se dé en los meses de octubre y diciembre como que este desfase de oxígeno? Esa es muy buena pregunta. Lo que pasa en esos meses es en Guatemala, en octubre y en diciembre es cuando empieza la época fría. Fría, ¿verdad? O sea, no fría, fría tropicalmente. Entonces, esto que se forma también en Amatitlán, ¿sí? Que es la estratificación térmica, así se llama, donde el lago se divide en dos. En los meses fríos se rompe. Entonces, todo lo que estaba en el fondo, o sea, perdón, al romperse, el agua se mezcla, se llama volteo, literalmente, o en inglés turnover. Entonces, todo lo que estaba en la superficie se mezcla con lo que estaba en el fondo. Y si en el fondo tenés un año de falta de oxígeno, lo que va a pasar es que esta falta de oxígeno se va a repartir en todo el lago. Y entonces ahí es donde se consume el oxígeno de todo el lago. Esa es la respuesta. Bien, muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Yo tal vez les tengo una, en general o a ustedes. ¿Tienen lagos eutrofizados por ahí? Sí, yo creo que sí. Pero así al nivel de, De o sea, Amatitlán. por ejemplo, cuando uno se va a Paute, no sé si han visto, chicos, es más bien un río que está bastante eutrofizado, pero así tenaz, 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 tenaz. Y hasta donde yo sé, no se han tomado ninguna estrategia o alguna, o sea, ¿Es no se ha Santa hecho Bárbara? prácticamente nada. Ujú. Entonces no se ha tomado ninguna decisión, digamos, para poder recuperar eso, porque sí se ve bastante, bastante eutrofizado. Ya. Ujú. ¿Y es urbano o agrícola? Esa zona es urbana bastante. También Ya. es agrícola, es ambas cosas. Sí, tiene uso de Y suelo varios, pero... acá por el Oro también hay ríos que están demasiado eutrofizados. El problema por ahí puede venir de la minería también. Por ahí tenemos bastantes zonas mineras, entonces Sí, sí, sí. hay bastantísima minería ilegal. Entonces también los aportes a esos ríos son de ese tipo. Ya. Sí, yo creo que los procesos de eutrofización, no, o sea, y en Latinoamérica creo que es así, están generalizados. Sí. Sí, donde vayas vas a encontrar, seguro. Ajá. Acá también me dice en el chat, principalmente en represas hidroeléctricas. Claro, es que el problema con las represas es que se forma todo ese embalse y en ese embalse se quedan muchos sedimentos, entonces también tenemos lo mismo. Hay un libro que es de un colombiano de apellido Roldán, que se llama La himnología de embalses, Mm, que es exactamente a lo que se dedicó, porque hay embalses en toda Latinoamérica, es a estudiar estos mismos indicadores, solo que en embalses. Porque hay veces que el embalse también funciona como fuente de agua para riego o para agua potable. ujú. Quiero entre ese tema, pero por ejemplo, cuando hay mucho fitoplancton y de un cierto tema, se emiten unas toxinas que son altamente cancerígenas y que pueden tener efectos que son neurotoxinas. Entonces, tener un lago o un embalse verde no solo es uy, qué feo, sino es uy, puede ser que no pueda tomar de ese lago, ¿verdad? Sí, justo ahora en la Universidad de La Salle estamos haciendo
un proyecto para estudiar la calidad del agua del embalse de una de las más grandes represas que tenemos por acá, porque lo que sucede es justamente lo que usted dice, que por ejemplo aguas abajo de las represas se está tomando agua para riego y no se sabe en qué condiciones, no se han hecho estudios y la gente lo que muchas veces se ve, lo que muchas veces pone el enfoque es en cuánta magnitud de agua hay. Ah, no, sí, la represa sí me está dejando bastante agua para riego, está bien la tomo, pero ¿qué hay de la calidad? ¿No es cierto? Ujú, Entonces sí, ujú. también, justo ahora estamos viendo empezar un proyecto por ahí. No está bueno eso. Y si tienen fitoplancton, las cianotoxinas, que son las toxinas de la cianobacteria, que es un tipo de fitoplancton, son, o sea, se sujetan en el tejido. Entonces hay un montón de estudios en donde demuestran que, por ejemplo, el tomate puede absorberlo y quedarse en el tomate. Y luego uno se lo come, ¿verdad? Claro, qué fuerte. Terrible. Bien, ¿más preguntas? ¿No? Ok. Bien, entonces Vicky, muchísimas gracias por su tiempo. Capaz otro ratito nos habla de su doctorado en otra clase. Ah, sí, Chévere. aquí con la nieve. Ok, muy bien. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo, Vicky. Muchas gracias. Gracias, chicos, chicas. Nos vemos el siguiente jueves y recuerden de enviarme los ensayos. Les había dicho del ensayo hasta el 31, preferiblemente, pero podría esperar más o menos hasta el 5 de junio, ¿ok? Bien. Ya. Chévere, profe, gracias. Que Ya, pasen bien profe, entonces. gracias. Nos vemos. Muchas Chao, chao. gracias. 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 Nos vemos. Buen fin de semana.